Bueno, buenos días otra vez, iglesia. Me encuentro un poquito como la Ana, ¿vale? Me pasa un poquito igual que tengo que deciros feliz año nuevo, pero me encuentro en la incógnita de cada año. ¿Hasta qué domingo o hasta cuándo decimos feliz año nuevo? ¿Hay un tiempo establecido? ¿Hay unos días hasta aquí y después ya no se puede decir? Bueno, la verdad es que es el último domingo que os digo feliz año nuevo, pero deseo que el Señor bendiga mucho este año 2021 que hemos empezado recientemente. Los que estáis allí en vuestras casas, también que el Señor nos bendiga. ¿Cómo estamos? Espero que estemos bien, que estemos contentos, animados de empezar esta nueva serie de predicaciones sobre la misión que hemos establecido para esta iglesia local. Durante los próximos domingos de enero vamos a estar hablando sobre la misión que establecimos para nuestra iglesia Betel. Y esos pilares son Evangelio, Comunidad y Cultura. Evangeli, Comunitat y Cultura. Eso es lo que vamos a estar viendo los próximos domingos. Y habéis acertado, hoy vamos a estar hablando acerca del Evangelio. ¿Sabéis? Probablemente la frase o la palabra el Evangelio es una frase que los cristianos usamos con frecuencia, muchas veces sin entender profundamente cuál es su significado. Si alguien se acercara a nosotros un domingo al salir de la iglesia o al entrar y nos dice que está haciendo una encuesta y que quiere saber cómo está nuestro conocimiento bíblico y qué es lo que sabe nuestra iglesia, y nos detienen allá a la salida y nos dicen ¿qué es el Evangelio? ¿Me puedes contestar a esta pregunta? ¿Qué diríamos? ¿Tendríamos una respuesta clara o no sabríamos bien qué es lo que tenemos que contestar? Mirad, los investigadores Gallup y Castelli elaboraron una encuesta que le hicieron a miles de creyentes en los Estados Unidos y los resultados que arrojó esa pequeña investigación fueron alarmantes y fueron unos resultados de escándalo. Menos de la mitad de los adultos asistentes con regularidad a las iglesias y que se dicen que son creyentes no sabían el nombre de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, algo tan sencillo que estoy seguro que nuestros niños pueden repetir de memoria. Dice también este estudio, esta investigación, que según los datos del grupo de investigación Barna, dice el 60% de los estadounidenses no pueden ni siquiera nombrar 5 de los 10 mandamientos. Y decía este hombre, no es de extrañar que la gente quebrante los 10 mandamientos todo el tiempo, no conoce cuáles son. Dice George Barna, presidente de la firma. ¿A qué conclusión llegan ellos? Cada vez, dice, los Estados Unidos se hacen bíblicamente analfabetos. La verdad es que nuestro país o Europa o Occidente no es muy diferente de las cosas que se dan en Estados Unidos. Así que si no queremos repetir esos patrones, si no queremos caer en esa misma historia que ellos han caído, como digo, creo que tristemente nuestro país no es una excepción y podemos llegar a eso, pero nosotros no queremos que eso suceda, por lo menos en medio nuestro. Y como no queremos que eso pase entre nosotros, es por eso que constantemente debemos volver a la raíz, debemos volver a la esencia, a lo básico, pero no lo simple, a lo fundamental. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a reenfocarnos en esta mañana en el Evangelio. Así que me gustaría que me acompañarais al capítulo 2 de Hechos, del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 14. Empezaremos ahí, dejar el dedo ahí marcado, ahí puesto, ¿vale? Mientras vamos a ver un poquito el contexto. Ese es uno de esos pasajes en la Biblia, de esos relatos en los que a mí me hubiera gustado estar ahí, en primera fila, estar presente, viendo qué es lo que está sucediendo en todo momento. Mirad, el contexto que nos encontramos aquí es que Jesús ha estado por 40 días con los discípulos después de haber resucitado y les ha estado hablando un montón de cosas, pero sobre todo les ha hablado acerca del reino de Dios y les manda que no salgan, que no se vayan de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre, ser bautizados por el Espíritu Santo, que van a recibir poder, dice, cuando venga el Espíritu sobre ellos y así van a poder testificar a todo lugar. Y como cosa extraña, los discípulos obedecen y se quedan ahí en Jerusalén y están reunidos en el lugar donde ellos están alojados, en un lugar que dice que es el aposento alto, posiblemente el mismo lugar donde se celebró la Santa Cena por primera vez. Y dice que están ahí reunidos en ese segundo nivel de esa casa típica
hebrea. Y un capítulo antes, en el 1:14, dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres. He querido subrayar eso. Y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Después de esto, siendo ya ellos unos 120 más o menos que se reunían ahí, escogen al sustituto de Judas, aquel que entregó a Jesús. Así que Matías, uno de los discípulos que les ha acompañado desde el principio, ahora es elegido como uno de los apóstoles para formar parte de ese grupo. Y ahora es cuando viene lo que os digo que me hubiera gustado vivir en primera persona, que me hubiera gustado estar ahí, en ese lugar. Están todos juntos en un mismo lugar y de repente viene del cielo un rugido, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llena toda la casa donde ellos están sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a hablar en otras lenguas. No en lenguas extrañas, porque fijaos, son lenguas conocidas. Hay gente de Partia, que es una región de Irán, hay gente de Media, del sudeste asiático, hay habitantes de Mesopotamia, de Judea, también de Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigia y Panfilia, que son ciudades de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, de Egipto, de Libia, etcétera, que les oyen hablar, dice, en su propia lengua. Eso es increíble. El Espíritu Santo desciende y todos empiezan a escuchar ese mensaje en la lengua de ellos, pese a ser de diferentes lugares. Ahora, unos versículos antes del que vamos a empezar a leer, en el capítulo 2, versículo 12 y 13, dice que todos estaban asombrados y perplejos. ¿Cómo estaríais vosotros? Igual, ¿no? Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Pero fijaos, siempre hay alguien por ahí que la lía, ¿no? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Y aquí viene la primera predicación de Pedro. Así que me gustaría leerla y después vamos a ver qué efectos tiene esa predicación. Por cierto que durante esas próximas 3 semanas nos vamos a quedar en esta porción del libro de Hechos, así que me gustaría que pusierais mucha atención y estuviéramos bien atentos a cuáles son esas palabras de Pedro. Capítulo 2, versículo 14 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Después de haber leído este texto, me gustaría que pudiéramos apuntar hacia esa pregunta y poder dar una respuesta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es exactamente el Evangelio? Como digo, aunque la mayoría de gente está familiarizada con el término Evangelio, su contenido puede ser confuso para muchos. Algunos resumen el Evangelio en un conjunto de 3 o 4 principios fundamentales y no está mal, pero la mejor manera en la que nosotros podemos entender el Evangelio es como una historia, como la gran historia, la verdadera historia que habla de nuestras aspiraciones más puras y nuestros anhelos más profundos. Esa gran historia podríamos decir que tiene 4 capítulos y si hemos prestado atención vamos a ver que Pedro ha estado tocando cada uno de esos aspectos en su predicación. Pedro ha citado al profeta Joel, también unas porciones de 2 salmos escritos por David. De alguna forma ha hablado del propósito de Dios para la humanidad, del problema del pecado, de la solución que es Cristo Jesús y de la nueva vida. Así que, ¿qué podemos decir que es el Evangelio? Dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios. Y ya lo hemos dicho muchas veces, pero me encanta esa traducción y ahí sí que me encanta utilizar esa palabra en griego que aparece ahí porque dice que es dynamis, que es dinamita, que es explosión, que es poder, es lo máximo. No hay nada mejor, no hay nada más tope, podríamos decir, que el Evangelio es poder de Dios, es el poder de Dios. También Pablo, escribiendo a los colosenses, les dice que el Evangelio es algo que está continuamente creciendo y es algo que lleva fruto. El Evangelio es algo que lleva fruto, es algo que crece. El mismo Pedro que acabamos de escuchar predicar su primer sermón nos dice en su carta, en su segunda carta, que la falta de una transformación continua en nuestras vidas sucede por olvidar lo que Dios hace por nosotros con el Evangelio y en el Evangelio. Y me encanta ver estas cosas y me encanta ver cómo Pedro las está exponiendo, porque en primer lugar lo que vemos es que el Evangelio es algo que afecta a todas las generaciones. No hay nadie que pueda quedar exento del Evangelio, nadie que queda fuera del poder de Dios, nadie que queda fuera
de recibir el poder del Espíritu Santo. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los más jóvenes tendemos a ver posibilidades de cambio, ¿no? Estamos animados por cambiar todas las cosas, incluso las cosas que nosotros ya hemos cambiado. Al cabo de un tiempo decimos, hay que volver a cambiar esto. ¿No es cierto? Estamos así todo el día inquietos, buscando qué otra cosa podemos hacer, mientras que los que sois más mayores afrontáis o confiáis en la vida viendo la fidelidad de Dios al mirar hacia atrás, como Dios os ha traído hasta ese momento, pero también lo hacéis mirando hacia el futuro. Y es que necesitamos el fuego de los jóvenes, necesitamos la pasión de los jóvenes, aunque hay mayores que también estáis on fire, que también lo sabemos, pero necesitamos el fuego de los jóvenes y también la fe de los que son más mayores. El Espíritu Santo obra en todas las generaciones para el crecimiento de su iglesia y para su gloria, así es como el Evangelio se extiende también. Es para todos los géneros. Eso incluye a los hijos, a las hijas, a las mujeres, a los hombres. Dice Pablo en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es para todas las clases sociales. El Evangelio es absolutamente para todos. El Espíritu de Dios es tanto para los siervos como para los que son gobernantes. No importa en qué grupo social o económico nos encontremos, porque el Espíritu de Dios se derrama sobre todos. El Evangelio es para todos. El mensaje de la salvación, de las buenas noticias, es para todos. Y Pedro sigue con su discurso y habla de la encarnación en el versículo 22. Habla de la cruz, de la crucifixión en el versículo 23. Habla de la resurrección en el versículo 24. Habla de la ascensión en el versículo 34. Habla de la exaltación en el 33, de la consumación en los versículos 19 y 20. Y esta pequeña presentación que Pedro hace del Evangelio, lo que causa es que los que están escuchando miren a sus propias vidas, hagan un autoanálisis en ese momento. Pedro ha llamado su atención para que ellos puedan captar la verdad. Y ahora vamos a ver qué es lo que ellos hacen con eso. Él ha entregado el mensaje y hay una respuesta por parte de la gente que ha estado escuchando. En el versículo 36 tenemos un resumen de esa predicación, un resumen de ese evangelio lanzado con convicción. Dice Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta predicación desde el principio hasta el final es una presentación perfecta del Evangelio. Desde el principio hasta el final está hablando de Jesús, está hablando del Cristo. Y tened en cuenta que esto está dirigido a todos, dice a toda la casa de Israel, no solo a unos pocos. Y es algo de lo que pueden estar seguros. Me encanta cómo utiliza esa frase, sepa con certeza. Es algo de lo que no hay duda, no cabe lugar a duda ahí. Nos habla de una evidencia indiscutible. Él es Señor y Él es el Cristo, porque Él es soberano y Él es el sacrificio. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando el Evangelio nos llega, el Evangelio se convierte en algo personal. El Evangelio llega a nosotros de forma personal, como vemos cuando Pedro pronuncia esa acusación punzante, esa acusación hiriente, a quien vosotros crucificasteis. No les está hablando de historia, no les está diciendo, mirad, ¿sabéis lo que pasó? Que cogieron a uno allí y lo clavaron en una cruz. No, a quien vosotros crucificasteis. Es algo real, es algo personal. Esto nos dice que no es suficiente con recopilar información. ¿Qué hacemos con la información? Sino experimentar la transformación. Estamos llamados a hacer nuestro ese mensaje del Evangelio, a personalizarlo, el mensaje para que nosotros veamos nuestro pecado y lo que Dios nos llama a hacer, lo que Dios nos llama a hacer, lo que nos está llamando a hacer. Y es que el Evangelio ofrece esperanza y ofrece sentido a nuestras vidas. Como orábamos en esta mañana, todo tiene que ver con el hecho de que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Mandó a Jesús a esa cruz a morir por nuestros pecados y a resucitar de la muerte para transformarnos. Eso significa que
Nuestra esperanza no está en lo que nosotros hacemos para Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El Evangelio nos dice quiénes somos y nos dice lo que hacemos. Y eso es lo que sucede aquí. Pedro les lanza ese mensaje y el Evangelio llega a ellos. Y el Evangelio señala quiénes son y cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer. Y la respuesta de esta gente al escuchar ese mensaje del Evangelio, nos dice la palabra de Dios, que ellos están compungidos de corazón. Yo no sé si tú alguna vez has estado compungido de corazón. ¿Cuántos habéis estado compungidos de corazón? ¿Podéis levantar la mano? ¿Qué se siente cuando uno está compungido de corazón? Se siente dolor, sientes como una losa encima tuyo de tu pecho, algo que te aplasta, algo que no te deja mover, que no te deja avanzar, algo que tú no puedes quitarte por mucho que lo intentes. Y ellos se sienten compungidos de corazón y se llevan las manos a la cabeza y le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Han escuchado el mensaje y han entendido perfectamente que si Jesús fue a la cruz, fue porque ellos lo llevaron ahí. ¿Y qué hacen delante de esa evidencia? ¿Qué pueden hacer? Le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Sabes quién fue el que causó que esa gente se sintiera compungida de corazón? ¿Sabes quién hace que esa gente se lleve las manos a la cabeza diciendo, ¿qué es lo que haremos? Es el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 16, versículo 8, hablando del Espíritu Santo, que ese es uno de sus papeles, ¿no? Y de sus roles. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes? Muchas veces pienso que tenemos que tener cuidado al presentar el Evangelio, al presentar a Jesús como una app que tú te descargas y la añades aquí a las demás que ya tienes, a tu vida y continúas como si nada pasara. No es una aplicación para descargar y agregar a nuestra vida. Jesús no vino para hacernos la vida más fácil, para hacernos ricos y famosos, para hacer nuestra mejor vida ahora. Jesús no vino para eso. Somos pecadores necesitados de salvación. Y hasta que no nos acuse y condene nuestra depravación, entonces no estaremos en condiciones de ver nuestra necesidad de ser liberados. Y lo cierto es que como iglesia queremos vivir una vida auténtica como personas imperfectas, pero que hemos sido redimidos y que hemos encontrado un propósito en Jesús. ¿Cuántos queréis eso? ¿Cuántos queréis vivir esa vida auténtica? ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto lo deseamos? Cuando se nos presenta el Evangelio o se habla del Evangelio, se hace de una forma persuasiva, de una forma práctica, de una forma personal. Ahora que la gente siente que está condenada, se ven obligados a comprometerse, se ven obligados a tomar una decisión. Recuerdo la pregunta que le hace el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas cuando están allí en la cárcel. Después de todo ese follón que ha habido, de ese terremoto, de ese removimiento, después de que las puertas se han abierto, aquel carcelero se pone delante de Pablo y de Silas de rodillas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro nos regala en esta predicación que él ha hecho, nos regala 4 imperativos, nos regala 4 pasos, 4 presentaciones, 4 puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Y el primero que les dice, y muy importante, es arrepentíos. Lo vemos en el versículo 38. Arrepentirse significa girar hacia lo correcto y hacerlo ahora. Arrepentirse no es un verbo que habla del futuro. Es un verbo del presente. Si me arrepiento, hoy cambio. Si me arrepiento, hoy giro hacia lo que es correcto. Si me arrepiento, hoy doy ese cambio, ese giro espiritual. Es la idea de dar ese giro espiritual que lleva a un cambio de dirección. Y es que estamos llamados a dejar el pecado egocéntrico y volvernos al Salvador. Por eso os digo, no minimicemos la importancia del arrepentimiento, no es ninguna tontería. Juan el Bautista predicaba de esta forma, lo vimos ya en Marcos, ¿no? También como lo hizo Jesús, Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo primero, arrepentirse. Lo segundo nos habla de recibir. Mirad el versículo 41.
entonces los que habían recibido su palabra. Y sabes, recibir es abrazar algo de todo corazón. Eso es recibir. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa con dulce, queremos recibirlos bien. ¿Qué significa eso? Que queremos atenderlos de la mejor forma posible. Queremos que se sientan bien, que se sientan cómodos. Yo trato de comprar muchas cositas para que sobren luego y así me las puedo comer yo, ¿verdad? Y ponemos una mesa ahí con un montón de cosas. Queremos recibir a las personas bien. Cuando Jesús lanza ese mensaje del Evangelio, nos llama a recibir su palabra, a abrazarla con todo, a no desperdiciar ninguna migaja, a quedárselo todo, recibir, abrazar de todo corazón. Lo quiero, esto es mío. ¿Os acordáis de Gollum con el anillo? Mi tesoro, así es el Evangelio para el creyente. Es nuestro tesoro, no nos lo pueden arrebatar. Lo abrazo de todo corazón, es mío, no quiero que nadie me lo quite. Pero el Evangelio es para todos, debemos recibirlo abrazando de corazón. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y se dan por lo menos dos resultados después de que uno, como resultado del arrepentimiento y de recibir, ¿no? Y los dos los vemos en el versículo 38. Cuando uno se arrepiente y recibe, dice que tus pecados son perdonados y que recibes el Espíritu Santo. Otro de esos imperativos que Pedro nos lanza es bautizaos. En el versículo 38 dice, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y leemos en la segunda parte del versículo 41, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. El bautismo por inmersión es una declaración externa, visual, es un testimonio de nuestra decisión de que algo interno ha cambiado y públicamente queremos dar testimonio de esa fe. Queremos que todos vean que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y bajamos a las aguas y la palabra de Dios nos habla y nos dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Y esa imagen preciosa está ahí en las aguas del bautismo. Y somos bautizados, salimos del agua y simboliza esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. A veces se dice que batallamos con dos naturalezas en nuestro interior, pero lo que nos dice la palabra de Dios es que no hay dos naturalezas. Nos dice que está el viejo hombre que tiene que ser desechado y está la nueva criatura, porque he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es algo nuevo. Bautizaos. Es esa demostración externa de esa decisión interna. Y luego viene algo también muy curioso. Hay otro imperativo, hay otro mandamiento que da Pedro, que es serio. Dice, separaos. Lo vemos en el versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es una perversa generación? Es una generación que obra con maldad, con mucha maldad, y que lo hace conscientemente, y que además se alegra en esa maldad, se regocija, le parece bien, la provoca, está contento con eso, lo abraza. Eso es la depravación de esta generación perversa. Filipenses 2, del 15 al 16, nos llama a vivir en misión con el Evangelio en medio de todo el desastre que esté sucediendo en nuestra sociedad. Cada vez en más países se aprueban las leyes en favor del aborto. Y las últimas en países de Sudamérica, con semanas antes, ya ni siquiera esperan como hacen en algunas ocasiones. Cada vez más es más fácil provocar esas situaciones. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, no la palabra de muerte, la palabra de vida. Así que no somos llamados a ser luz, somos la luz. No es una opción que tenemos como creyente, no, mira, hoy me apago, apago el switch, el conector, hoy no alumbro. No, es que eres luz. Es que si eres hijo de Dios, si eres creyente, si has recibido a Jesús como tu Salvador, si estás arrepentido, si tu vida es nueva,
Eres una luz en medio de esta generación perversa y oscura. Y ese es nuestro papel, brillar en medio de eso. Y el gran efecto de la predicación lo vemos en el versículo 41. Dice que se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y podemos leer algo parecido al final de todo, en el versículo 47. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Qué es el Evangelio, hermanos, hermanas, amigos y amigas? ¿Qué es el Evangelio? Algunas personas, algunos creyentes viven con una perspectiva truncada o parcial del Evangelio. Algunos ven el Evangelio como la puerta. Hemos dicho en otras ocasiones, yo utilicé esta frase, algunos ven el Evangelio como aquella carta del Monopoly que dice quedas libre de la cárcel, ¿no? Ya está, esto es lo que me da acceso al reino de Dios, al cielo, la utilizo cuando llega el momento adecuado y listos, ¿no? Pero sabes, no solamente es la puerta, la manera de entrar, la entrada al reino de Dios. El Evangelio es mucho más que eso. Como digo, no solamente es la puerta, sino también es el camino por el que nosotros debemos andar todos los días de nuestra vida como creyentes. No es solamente el medio de nuestra salvación. El Evangelio es el medio de nuestra transformación. Somos transformados en el Evangelio. No es simplemente la liberación del castigo del pecado, sino la liberación del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Dicho de otra forma, no estamos obligados a pecar ahora. El Evangelio es lo que nos reconcilia con Dios. Dice que somos justificados, pues, por la fe. Y también es lo que nos da libertad para deleitarnos en Dios. Eso es esa santificación. Eso nos lleva a poder deleitarnos en Dios. El Evangelio lo cambia todo. Y la verdad es que no puedo pensar en nada más emocionante que ver al Señor transformando y cambiando las vidas de las personas. Oro para que veamos al Señor agregar día a día a nuestra iglesia local aquellos que van siendo salvos. La semana pasada recordábamos en ese vídeo resumen del 2020 algunas de las cosas memorables, podríamos decir, y una de ellas fue el bautismo de Santi, ¿no? Con lo que estrenamos el local el día 31 de agosto. Incluso en la repetición, no sé si os fijasteis, pero en la repetición de la jugada, como ahí en el fútbol, cuando vimos otra vez a Santi saliendo del agua, otra vez, algunos empezasteis a aplaudir aquí en el local. ¿Es cierto o no? Creo que Carlos seguro que fue ella también, ¿verdad? Tú empezaste. Pero empezamos a aplaudir otra vez todos. ¿Por qué? ¿Por qué aplaudimos viendo un vídeo de un bautismo que ya ha pasado? Porque es algo que nos emociona. Nos emociona ver a Jesús salvando a personas que estaban condenadas. Nos emociona ver el poder de Dios obrando en medio nuestro. Pero ¿sabéis qué es lo que me emocionó a mí más todavía la semana pasada? Que al terminar nuestro culto, al terminar el servicio, una muchacha, Alejandra, se acercó a mí ahí en la puerta y me dijo: pastor, quiero ser bautizada, quiero bautizarme. Y la verdad que a mí, podéis aplaudir si queréis, a mí me llena de emoción eso. A mí me llena de alegría. Para mí fue un momento muy emocionante antes de irnos para casa, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. El Señor sigue llamando a personas. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios. Que nadie os diga que antes era el poder de Dios. No, no. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice la palabra de Dios del judío primeramente, pero también del griego. Es decir, aquellos que no son judíos. El Evangelio es para todos. Y me gustaría cerrar este tiempo llevándolo de nuevo al plano personal, así como hemos empezado viendo esa predicación de Pedro. Y quiero preguntarte, ¿qué hay de ti? ¿Qué piensas tú de todo esto? Entonces, si alguien aquí está listo para arrepentirse y recibir el perdón de los pecados. No sé si alguien ya está arrepentido, ya está bautizado, ya es creyente, pero hace tiempo que tu relación con el Señor está truncada
que el Evangelio para ti ya no significa lo mismo que antes. Quiero recordarte en esta mañana que el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Que el Evangelio es aquello en lo que el creyente vive. Que el Evangelio no solamente es la puerta, es aquello en lo que camina el cristiano. Que es el medio de nuestra transformación. Que Jesús cambia todas las cosas. Así que en esta mañana quiero pedir que nos pongamos de pie y que podamos orar, escuchando de nuevo lo que dice Pedro en el capítulo 2, versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Está hablando de algo futuro. Está hablando de una palabra que se aplicó en ese momento del discurso de Pedro, pero está hablando de un efecto continuo, de algo que no tiene fin hasta que vuelva Jesús. Lo que sucederá es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por Jesús. Gracias por el Evangelio, Señor. Señor, gracias porque hemos entendido de alguna forma que nosotros estamos dentro de ese grupo de los que llevamos a Jesús a la cruz. Que la culpa recae también sobre nosotros y que la única manera de librarnos de eso es arrepintiéndonos, es dando ese giro hacia ti, Señor, es viviendo la vida como tú quieres que la vivamos, es bautizándonos, declarando públicamente que no soy yo mi Señor, sino que Jesús es mi Señor ahora. Recibiendo, Señor, abrazamos totalmente tu palabra, abrazamos el Evangelio, Señor, lo atesoramos, Padre. Y sabemos, Señor, que los que están de tu mano, tú no los sueltas, Señor. Gracias por la salvación en Cristo Jesús, Señor. Señor, en esta mañana, ayúdanos a apartarnos de imitar esa generación perversa. Señor, gracias porque somos esos luminares, esa luz en medio de esa generación. No nos has llamado a vivir en la montaña y solos en ermitaños. Estamos aquí en medio de esa generación perversa. Has dicho que nos envías como a ovejas en medio de lobos. Señor, ayúdanos a presentar el Evangelio a los demás, pero ayúdanos a vivir nosotros el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser transformados día a día por tu palabra. Señor, ayuda a nuestro espíritu a sumergirse completamente en oración, a buscarte en alabanza, a decirte quién eres, lo que has hecho. Señor, glorificamos tu santo nombre. Eres el único exaltado, Señor, sobre la tierra. Señor, gracias por Jesús. Gracias por la cruz, Padre. Señor, y gracias porque a través de ese sacrificio podemos tener vida eterna y gozarnos en el día de hoy, Señor. Señor, te doy gracias por todas aquellas personas a las que tú vas llamando todavía. 2000 años después de ese evento, sigues llamando a las personas a tu altar, a tus pies, a tu presencia. Señor, gracias porque las promesas que encontramos en la palabra son sí y amén. Son sí y se cumplen en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque sigues dando oportunidad. Gracias, Señor, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, toma nuestro pecado en el día de hoy. No solo los que nos arrepentimos para salvación hace tiempo, hace años o hace meses,
Señor, nos debemos arrepentir cada día y nos arrepentimos, Señor, en el día de hoy de nuestro pecado y te pedimos que tú lo tomes, Señor, que lleves nuestra carga, que tú lo borres, Señor, que no nos hagas acordarnos más de él. Padre, que toda esa información bíblica que tenemos en la cabeza, todos esos versículos que hay también en nuestro corazón, que transformen nuestra vida, Señor. Señor, el Evangelio lo cambia todo, lo hemos visto, lo vivimos. Y queremos seguir siendo transformados por él, Señor. Señor, te doy gracias por Alejandra, por su decisión de bautizarse y por aquellos que lo vayan a hacer en los próximos meses. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Alabamos tu nombre. Eres exaltado, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Y glorificado, Señor. Señor, obra en nuestras vidas para santificación. Ayúdanos a vivir como Cristo lo hizo, Señor. Él es nuestro modelo, Señor, al que queremos imitar en todas las cosas. Cambia, transforma nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén.